Hola, muy buenos días. Yo soy Valencia Cedeño Darwin Javier, pasante de la carrera de Pedagogía en Química y Biología de la Universidad Técnica de Manabí. A continuación, le voy a hacer una clase demostrativa sobre los recursos naturales. ¿Qué entienden ustedes por recursos naturales? Algunas definiciones de recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual o potencial. Ya, los recursos naturales se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteraciones por parte del hombre y que son valiosos para las sociedades humanas para contribuir para contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa, materias primas, minerales, alimentos o indirectas, servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta. ¿Qué quiere decir las materias primas? Entre las materias primas podremos destacar como quiera los materiales que no han sido modificados por un proceso por parte del hombre, como sería el petróleo, que es una materia prima y se convierte en, en gasolina, entre otros. Ya, los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación. Esto lo dice Pequeño Larousse en 1992. Ya, en resumen, los recursos naturales es todo aquello lo que el hombre encuentra en el ambiente y puede ser utilizado en su beneficio. Los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición económica de un país. Según autores, a fines del siglo pasado, los recursos naturales jugaron un papel importante en la división internacional de trabajo y en la determinación del poder y la situación de cada país. Esto quiere decir que entre la nación o país que tenga más recursos naturales, ya sea recursos naturales como agua, minerales, entre otras cosas, será más rico. El Ecuador posee una riqueza en tanto su petróleo y en la fauna silvestre y su flora. Ya, ejemplos. Entre los ejemplos podríamos decir que un recurso natural vendrían a ser la naturaleza, la naturaleza, el ser un factor de materia prima, ya sea de madera, de los frutos que proporcionan los vegetales, eso es indispensable para el país. También tenemos el aire. También tenemos al aire. El aire es nosotros consumimos el 90%, nosotros constituimos, todo lo que nosotros absorbemos es aire. Y depende de esto, si está contaminado o no, vamos a tener una buena disposición de salud. Y el agua, ¿ya qué es el agua? El agua el agua es muy indispensable para la vida. El agua cubre el 70% de la tierra, pero solo representa el uno de mil del volumen de la tierra. Ya, el agua, además el agua, 97%, 97,5% del agua del mundo es salada, solo el 2,5% del agua es dulce. De los 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua de la Tierra, 35 millones o un 2,5% del volumen total es agua dulce. Se puede acceder fácilmente nomás al 0,3% de esta agua dulce para uso de los seres humanos. El resto está congelado o son aguas subterráneas. Además, también existe ya, América Latina tiene 5 veces más agua dulce per cápita que Asia Oriental.
También otro recurso natural vendría a ser la plantación de productos. La riqueza de un país también se ve en lo que produce. Nosotros producimos productos propios de nuestra región y esto vendría a ser también un recurso natural. Los bosques representan también un papel fundamental en los recursos naturales de un país, en su biodiversidad de fauna y flora. También tenemos un recurso natural vendría a ser también la cría de animales domésticos y de los animales silvestres y todo, porque son propios de nuestra región y esto representa un recurso indispensable para la alimentación de los seres humanos. Ya, la clasificación de los recursos naturales. Los recursos naturales se clasifican en recursos, recursos naturales no renovables y recursos naturales renovables y recursos naturales inagotables. Ya, ¿qué son los recursos no renovables? Los recursos no renovables más importantes son proporcionados por la esfera geológica de la Tierra en forma de materias primas, fuentes materiales y combustibles fósiles, fuentes de energía. Son aquellos al que ser extraídos acaban por agotarse. Por el contrario, los recursos los recursos no renovables. ¿Qué son los recursos renovables? Los recursos naturales renovables son, tienen son los que tienen la capacidad de recuperarse si se hace un uso adecuado. Entre los recursos naturales renovables tenemos a las plantas. Son un recurso que nosotros si lo cortamos, lo podemos como quiera volver a generar. No como son los irrenovables, que como quiera el agua es un recurso, debemos volverla a generar. Y a continuación tenemos los recursos inagotables. Los recursos inagotables son aquellos que siempre están presentes y se generan por sí solos inagotables. Tenemos los recursos que presentes como de energía solar. A medida que pasan los años siempre van a estar y siempre van a seguir. Ya, el recurso del agua. Comprende el 3 de 4 partes del agua, 3 cuartos partes del agua. Hace 3.000 millones de años está presente. El agua es dispensable para todos los procesos químicos del ser humano y de los animales y de las plantas. Sin el agua no podríamos existir, ya que el ser humano está constituido del 70% de su peso corporal de agua. El agua pasa por un proceso de evaporación en el cual cumple un ciclo, el ciclo del agua, que se cae en la lluvia, se evapora y vuelve a las nubes. La composición química del agua es H2O, formado por dos hidrógenos y un átomo de oxígeno. El agua se encuentra en forma de nubes, de hielo y, y en estado líquido. Se encuentran los glaciales en las montañas, entre otros. Ya el 98% del agua de los océanos es salada. El ser humano ha creado varias medidas para que sea posible eliminar como quiera los minerales salados del agua y que sea posible
ingerir esta agua. El agua dulce consta del 69%, está constituido y está ubicado en los glaciares. El 30% está ubicada en las aguas subterráneas. Esta agua, el agua congelada en los glaciales y el agua dulce en las subterráneas son difíciles para el ser humano hacer extraídas, ya que se necesitan unos procesos mecánicos para sacarla. Y el 0,7% está en ríos y lagos. Este 0,7% es el que nosotros podemos consumir, ya que es fácil su obtención y, y por lo tanto podemos ingerirla. Pero ahorita, como en la actualidad, la contaminación por las industrias ha provocado que como quiera, el agua de ríos y lagos esté demasiado contaminado. En un futuro va a ser como quiera imposible beber por el grado de contaminación que estos van a constituir. Ya, y en otros países también la lluvia de tanta contaminación que hay en la capa de ozono por el smog de los carros y los vehículos, inclusive nosotros como seres humanos la respiración genera dióxido de carbono, lo cual provoca nubes de vapor, el cual al condensarse la lluvia y al bajar en forma de lluvia se une con el dióxido de carbono ocasionando la lluvia ácida que genera un deterioro en la capa natural de la tierra, mata las plantas y mata los organismos que son indispensables para la vida. El norte chico, la lluvia es de 70 a 200 milímetros anuales. En las zonas centrales son lluvias abundantes y ríos con gran caudales. En la región austral hay muchos ríos con gran pluviosidad. Ya, como había dicho, el porcentaje del agua está en nuestro organismo es el 70%, pero algunos estudios dicen que es el 65% dependiendo del tamaño de la persona entre diversos factores que pasan. Ya, a continuación vamos a hablar sobre el recurso suelo. El recurso suelo está constituido por minerales, partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, agua y la desintegración orgánica. Ya, los recursos del suelo vendrían entre los minerales que están en el suelo. Tenemos algunos minerales que son indispensables y los primarios y los secundarios, que estos abarcan en gran medida la importancia para los constituyentes químicos del ser humano. Entre los minerales primarios tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Ya, los componentes son compuestos inorgánicos no disueltos por la descomposición de rocas, nutrientes solubles usados por las plantas. El más principal usado por las plantas es el nitrógeno. Y también tenemos distintos tipos de materia orgánica viva o muerta, gases y agua requeridos por plantas y organismos subterráneos. La parte orgánica. Entre la parte orgánica tenemos restos vegetales y animales unidas a materia orgánica amorfa llamada humus, 2,5% región húmeda y 0,5% árida. El humus es creado principalmente por la descomposición de materia orgánica por parte de organismos descomponedores. Entre esos tenemos
lombriz roja californiana, la cual se encarga se alimenta de los residuos orgánicos y el material que defeca vendría a ser el humus de lombriz. En la parte líquida tenemos agua, oxígeno y dióxido de carbono disuelto. En los gases tenemos oxígeno, nitrógeno y CO2. Los suelos tienen distintos colores, los oscuros son más fértiles. ¿Esto qué quiere decir? Entre los suelos, como quiera, los suelos de montaña por lo general son blancos. Estos suelos que carecen de materia orgánica, como quiera, carecen de nutrientes. Pero si el suelo es café, como en las zonas donde hay full vegetación y como quiera hay bastante humedad, va a ser por lo general negra y estos son los que tienen bastante materia nutritiva para, ya sea para los animales y para los organismos descomponedores. Ya, y también tenemos los rojos, que esto depende al nivel, el compuesto que ellos tienen. Los rojos, como quiera, vendrían a ser que tienen bastante arcilla. El recurso aire. Ya, el aire está constituido por el 78,03% de nitrógeno, en oxígeno está al 20,99% y en dióxido de carbono al 0,03%. Pero esto es una medida que depende del lugar. Es materia, el aire es fuente de oxígeno y son fuentes de gases esenciales CO2, nitrógeno y vapor de agua. Ya se denomina aire a la disolución de gases que constituye la atmósfera terrestre. Se permanecen dentro del planeta Tierra por acción a la fuerza de la gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta y transparente a simple vista, es inoloro e incoloro. Es una mezcla de gases en proporciones ligeramente variables, como ya les mencioné. El aire tiene una cantidad variable de vapor, en promedio alrededor del 1% al aire del mar y del 0,4% en toda la atmósfera. Ya, las propiedades del aire. Según la altitud, la temperatura y la composición del aire, la atmósfera terrestre se divide en 5 capas: exósfera, troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. A mayor altitud disminuye la presión y el peso del aire. Ya, las proporciones más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son las dos capas cercanas a la Tierra, la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera interviene en la respiración y en la estratosfera está constituido por dióxido de carbono y gases inertes como el neón. Ya, propiedades del aire. Las propiedades del aire, la física dice que el aire protege de la radiación ultravioleta y las radiaciones gamma, ya que se crea como una capa protectora del cual impide que estos rayos caigan directamente hacia el ser humano. Entre estas capas tenemos a la capa de ozono, estratosfera y la troposfera. Pero principalmente lo que ahorita está ocasionando full contaminación es la capa, como quiera, el efecto invernadero, el cual se crea una nube de contaminación de lo que irradia las industrias, que contamina el aire, lo cual provoca una capa y al ingresar la luz solar, como se ha creado una capa, los rayos por lo general siempre caen a la Tierra y son regresados a sí mismos, como quiera la luz.
pero al momento de haber esa capa, los rayos caen y como quiera, como hay una capa de contaminación, la misma luz cae de nuevo y eso provoca el efecto invernadero. Los recursos minerales, ya. Los recursos minerales, son mezclas de sustancias de la superficie o interior de la Tierra. Ya, los minerales son importantes para el cuerpo, para mantenerse sano, como lo había mencionado, ya que el organismo usa los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo el mantener de los huesos, corazón y cerebro funcionando bien. Los minerales también pueden ser importantes para las enzimas y las hormonas. Ya, origen de los minerales. Esto se debe a las transformaciones mediante diversos procesos físico-químicos y biológicos. Ya, la clasificación de los minerales se clasifican en los minerales preciosos. Entre los minerales preciosos, ya todos los conocemos, en los cuales tenemos el oro, la plata, el diamante también vendría a ser un mineral, que también es un mineral precioso. Ya, y también tenemos minerales para la construcción, como son el mármol, el yeso, y también tenemos la arcilla, que es un mineral el cual sirve para la construcción, para la fabricación de productos artesanales como la joya de barro, entre otros, y para la construcción de casas y otras esculturas. Y también tenemos los minerales combustibles. Minerales combustibles, aquí entraría el petróleo y el carbón. Estos minerales son indispensables porque debido a esto, a su composición que puede generar calor, generan energía. Y minerales de uso alimenticio y agrícola. Entre los minerales de uso alimenticio y agrícola tenemos al cloruro de sodio, el cual vendría la sal común. Le daré una breve explicación también sobre los minerales porque me olvidé de recalcarles qué era. Ya la corteza y el manto terrestres están formados por material mineral, es decir, por rocas de distinta naturaleza y de distinto estado físico y químico. En función a las condiciones, son compuestos químicos naturales. Los minerales son compuestos que por lo general están formados por rocas ígneas, eh, seguidas de rocas metamórficas y las rocas preexistentes. Las rocas, por otro lado, se refieren a una manera menos precisa. Algunas rocas están compuestas casi por completo de un solo mineral. La corteza terrestre y los océanos son las fuentes de una amplia variedad de minerales, el cual está constituido por 400, la Tierra está constituida por 4.000 minerales. Esto quiere decir que son los que constituyen la materia de tierra. Ya, se resulta determinante para la actividad de diferentes eh, de origen inorgánico, su homogeneidad, entre otras. Ya, los procesos de formación de los minerales tenemos la solidificación, se produce en la profundidad, bajo presiones elevadas. Un ejemplo de solidificación de los minerales tenemos al diamante, que el diamante, al ser un creo que es el mineral más fuerte de la Tierra, ya que se ha sometido a demasiada presión bajo el manto terrestre, bajo la Tierra. Por eso ocupa debido a su presión y su solidificación, es considerado el más, el más, el más fuerte.
Ya hasta aquí termina mi clase. Muchas gracias a todos por prestar atención y espero que les haya. Es importante. Agua, tierra, suelos, alimentos, aire, minerales y metales. Nuestra civilización entera depende de ellos para sobrevivir. Además, el crecimiento de la población, que aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas en el año 2050, significa un aumento en la demanda que está provocando el agotamiento de estos recursos vitales, por lo que existe una gran probabilidad de escasez en los próximos años. Si las prácticas actuales continúan, la escasez y contaminación del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos serán aún más severos en los años venideros. Estos hechos, con el tiempo, tendrán un impacto en la salud humana,